Hola, bienvenidos a todos y a todas. Ya se están conectando a poco. Vamos a esperar a Pablo, presidente de Chile, que va a dar el inicio oficial de esta jornada. Aquí llegó Pablo para dar la bienvenida. Adelante, Pablo. Sí, hola, muy buenas tardes, muchas gracias Pablo. Bienvenido a todos los participantes, qué bonita convocatoria tuvimos, estamos muy felices de toda la gente que se inscribió, ya tenemos un número importante, 252 participantes veo en este momento, así que estamos muy felices de tenerlos acá, uno de los primeros webinars puramente eh, hacia la región de Chile. Ya habíamos trabajado en Latinoamérica, pero como siempre, Chile trabajando con la evidencia. Ahí está. Si me pueden confirmar que está al inicio de la grabación, sí, maravilloso. Eso, muchas gracias. Eh, Tenemos unos comentarios que dicen que se escucha con eco. Sí, no sé si yo al menos Por acá tengo eso. escuchamos bien. Sí, ya. Bien, yo creo que vamos a dar unos pequeños minutitos, de aquí unos 5 a las 19:05 que podamos iniciar. Perfecto. Sí, ahí la Yossi nos dice que se escucha bien. Súper. Eso, tenemos una sección de preguntas para que puedan dejar sus comentarios o sus consultas en ese punto para que podamos después, hacia el final de las presentaciones, dar una instancia de poder responderlas. Eh, Vamos a esperar un par de minutitos para que empiece nuestra plenaria, pero de todas maneras agradecido de todos los que se están conectando y se siguen conectando. Tuvimos una muy gran convocatoria, así que de verdad estamos muy felices y contentos de eso. Eh, Así es que yo creo que en 2 minutitos más vamos a dar inicio, ¿ya? Claudia, estás por ahí, ¿cierto? Para saber que está... Sí, acá Ahí estoy. está. Perfecto, súper. Igualmente a comentar a los participantes que si tienen colegas que no se alcanzaron a conectar, que no pudieron conectarse o no alcanzaron a inscribirse en este evento tan masivo, la grabación de esta presentación va a quedar cargada en los YouTubes de Achek y de Urgo Medical, ¿ya? Para su posterior revisión también se necesitan revisar algo de lo que conversemos durante esta jornada. Sí, muchas gracias, Pablo. Oye, tenemos algunos saludos en el chat. Dice, buenas noches, saludos desde Paraguay. Mira, imagínate, saludos Marcela, muchas gracias por estar presente. No sé si tenemos una diferencia horaria importante, pero todo un gran esfuerzo, así que de verdad muy agradecido de su presencia acá. Sí, también hay algunas otros comentarios acá en el chat. Aprovechando, vamos a saludar también. No sabía que teníamos convocatoria afuera, así que estamos muy felices de que también estén presentes. Eh, Hay también algunos comentarios respecto, saludos desde México, Lima, mira, Claudia Ramírez desde Lima, desde Uruguay también. A todos estamos muy contentos de poder recibirlos, de verdad, muchas gracias por estar presentes. Argentina, Tucumán, desde Melipilla también, aquí
es desde la región metropolitana para nosotros, es mucho más cerca, pero también muy importante que estén todos y todas que estén interesados en el manejo avanzado de herida y la actualización y la evidencia. Yo creo que son las 19:05. Si ustedes, chiquillas, me confirman, perfecto. Vamos a dar entonces inicio a nuestro webinar, siendo las 19:06, para que se puedan ir preparando nuestros ponentes. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a dar la bienvenida y presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, el rol clave del desbridamiento en el manejo avanzado de heridas, actualizando la práctica clínica, una instancia orientada a compartir conocimientos, experiencias y nuevas prácticas clínicas en torno al debridamiento y el manejo avanzado de heridas. Esta actividad está organizada por la Asociación Científica Chilena de Heridas, Estoma y Continencia, HIEC, con el apoyo de Urgo Medical Chile. Me presento, yo soy Paolo Muñoz, soy enfermero de profesión, eh, soy el actual presidente de la Asociación Científica Chilena de Heridas, Estoma y Continencia, HIEC, y estoy muy agradecido de verdad de toda la presencia de ustedes que siguen sumando números. Tuvimos una muy alta convocatoria, lo vuelvo a repetir porque ha sido un tremendo esfuerzo. También agradecer la participación de todos quienes nos acompañan desde las distintas regiones y otros países. Esta convocatoria, con más de 1.000 personas inscritas en esta actividad, demuestra el gran interés que existe por continuar actualizando conocimientos y favoreciendo el manejo avanzado de heridas. Así es que, dichos estos agradecimientos, vamos a dar inicio a la jornada. Nuestra primera speaker, que ya está en pantalla, recibimos a Claudia Aguilef, quien presentará la masterclass Mejores prácticas para el debridamiento de herida. Claudia es enfermera de la Universidad Austral de Chile y magíster de enfermería con mención en gestión del cuidado. Cuenta con una amplia formación de postítulo en manejo de heridas y ostomías y gestión en salud. Además, experiencia en docencia en educación superior. Actualmente se desempeña como coordinadora de gestión de programas del Departamento de Salud Municipal de Osorno. Claudia, muchas gracias por acompañarnos, te damos la más cordial bienvenida y te cedemos la palabra, el escenario es todo tuyo. Ya, muchas gracias. Gracias a todos y bienvenidos también a las personas, a todos los colegas, personas, gente del equipo de salud que se está conectando. La verdad es que estamos contentos con esta convocatoria que ha sido amplia, más probablemente superado un poquito las expectativas de todos nosotros, así que encantados también de poder aportar un poquito y compartir, ¿cierto?, el conocimiento que algunos podemos tener un poquito más acceso que otros. Y bueno, ojalá que sea un aporte esta jornada, que sea enriquecedora para todos y que pueda finalmente transformarse en una mejor práctica en el día a día, ¿cierto?, con nuestros usuarios. Así que muchas gracias también por la invitación. Voy a compartir ahora pantalla para dar inicio a la presentación. Dice que tienen que autorizarme. A ver, ustedes me dicen, ahí estoy autorizada. Vamos a ampliar un poquito acá. Y voy a acomodar aquí mis iconos. Bueno, entonces para dar inicio, ¿cierto?, a esta jornada donde principalmente vamos a hablar del rol clave del debridamiento en el manejo avanzado de heridas, la idea y el principal objetivo de esto es poder actualizar la práctica clínica, ¿cierto?, que nosotros podamos traducir estos conocimientos y además compartirlos posteriormente y poder finalmente aplicarlos con nuestros usuarios, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? A ver, aquí no. Ahí sí. ¿Cuáles son los antecedentes de revisión para poder generar esta presentación? Ya, si bien existe una serie de guías clínicas, hay nacionales e internacionales, principalmente nos basamos en lo que es las últimas publicaciones ya asociadas a revistas y asociaciones científicas,
donde tenemos el del 2023 que se llama Escombros, Composición, Análisis y Efecto a la Cicatrización. Esta fue realizada, ¿cierto?, por la Revista Internacional de Heridas. Tenemos además el Consenso de Mejores Prácticas para el Desbridamiento de Heridas de la JWC. No voy a decir el nombre porque es en inglés y la verdad es que eso no es lo mío, ¿ya? Y esto fue publicado el año 2024. Y finalmente, para este año, se publicó también de la Journal, en el cuidado de heridas, el desbridamiento integral continuo, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros observamos en esta imagen? Este es un clásico talón, ¿cierto? Un clásico talón. Nosotros podemos pensar e imaginarnos que es una persona mayor, ya probablemente por la fragilidad, ¿cierto? Algunas hiperpigmentación que se encuentran en la herida. Pero ¿qué es lo que nosotros observamos? Que muchas veces es lo que nos encontramos en el diario, ¿ya? Nosotros vemos aquí esfacelo, ¿cierto? Hay un color un poco más negruzco, podemos ver un poquito de tejido granulatorio, un poco friable, no se ve de muy buena calidad. Alrededor toda la piel circundante está descamada, ¿cierto? Y además podemos ver humedad. La idea es que nosotros, ¿cierto? Cada vez que podamos revisar o podamos observar una herida, tengamos también los conocimientos para poder identificar cada uno de los componentes de esta herida, ¿ya? No solamente tenemos que hacer la diferenciación de lo que es un tejido desvitalizado como tal versus lo que es un tejido granulatorio, sino que tenemos que ver mucho más allá de eso, ¿ya? Y aquí nosotros, ¿qué podemos ver? Si bien acá en la imagen se ve tejido necrótico, es un tejido esfacelado que va evolucionando hacia tejido necrótico precisamente por ese color negruzco que se observaba. Abajo tenemos tejido esfacelado, ¿cierto? Probablemente también está muy cerca de la fascia del talón y por eso se veía de esas características. Además, nosotros podemos observar aquí en los bordes que se encontraba una biopelícula o biofilm, ¿ya? ¿Qué es lo que qué es lo que se empieza a traducir para cuando yo observo esta herida? Es una herida de larga data, ¿ya? No necesito tener mucho más conocimiento de los antecedentes del paciente, ya que aquí yo puedo observar, ¿cierto? La primera parte, que no es lo único, pero sí es donde yo tengo que comenzar. Y para eso tengo que reconocerlo. Entonces tenemos un poco de biofilm, biopelícula, que sé, ¿cierto?, que es una capa que genera resistencia ante agentes antimicrobianos. Veo la piel descamada, que la piel descamada, ¿cierto?, influye en la limpieza y en la preparación del lecho de la herida también. Además, vemos que hay humedad excesiva. ¿Esto qué significa? Que no estamos controlando el ambiente húmedo fisiológico del lecho y de la zona en general, ¿ya? Existe exudado también y por abajo tenemos más piel descamada. Entonces acá podemos observar nosotros que existe una serie, ¿cierto?, de factores, ¿ya? Que nosotros debiésemos tener un objetivo primero, que sería limpiarlo. Pero ¿qué es lo que nosotros reconocemos aquí de lo que se ha dicho? Todas estas son unas barreras para la cicatrización, ¿ya? Independiente si es biofilm, si es piel descamada, si es la humedad excesiva, etcétera. Todo esto en combinación generan una serie y una cascada de eventos, ¿ya? Y de productos que van a impedir que esta herida cicatrice. Primero, el biofilm, ¿cierto?, va a mantener el proceso inflamatorio. Ya fisiológicamente el biofilm va a mantener la herida en un proceso de alerta continuo y por eso se genera este estado inflamatorio, por la migración de células de este proceso. Actúan como soporte para la adhesión microbiana. El tejido desvitalizado no tiene la capacidad ya de luchar, ¿cierto?, o de defenderse con estos microorganismos. Aportan además un entorno rico en nutrientes para los microorganismos invasores, ya que se genera como un caldo de cultivo. Contribuyen además a la carga biológica de la herida. ¿Y esto a qué se refiere? A la cantidad de microorganismos que se encuentran en un espacio ya o en un diámetro determinado. Todo esto que provoca dificulta la migración celular, ¿ya? Y retrasa además la formación de vasos sanguíneos, que es lo que genera después y posteriormente el tejido. Reducen además la eficacia de los antimicrobianos tópicos porque generan una pared, ¿ya? Es decir, yo puedo tener un apósito de excelente calidad, ¿ya? Pero si yo no realizo una buena limpieza y no elimino estas barreras de cicatrización, la verdad es que difícilmente este producto que yo estoy invirtiendo en esta persona va a poder hacer el efecto deseado. ¿Cómo entonces eliminamos todo esto? ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer la diferenciación inicial de lo que es una limpieza y lo que es el desbridamiento.
Ya la limpieza se reconoce como tal, como un paso inicial, porque este minimiza la carga biológica de la superficie, ¿ya? Y además se refiere al borde de la herida y también a la piel circundante. Recordemos que para poder bajar la carga biológica y entender que la piel circundante también es un factor de riesgo, tiene factores de riesgo porque tiene componentes microcelulares y macrocelulares también, que luego pueden caer y pueden entorpecer la cicatrización, ¿ya? Nosotros tenemos que abordar al menos 20 centímetros alrededor del lecho. Entonces, la limpieza es un paso que es complementario, ¿ya? Y posteriormente tenemos, o en realidad de la mano, está el desbridamiento, que se define en general como una eliminación de componentes tanto microbianos como no microbianos, ¿ya? Al hablar de microbianos estamos hablando de microorganismos o de tejido que sea viable, pero los no microbianos son todas las células, ya de estos procesos inflamatorios también que alimentan y que nutren esta carga bacteriana como nutrientes, a eso es lo que se refiere. ¿Cuáles son estos componentes no microbianos? Nosotros podemos reconocer aquí las interleuquinas, las citoquinas, las proteasas, por ejemplo, ya, o los factores tumorales de crecimiento. Estas células son propias del proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos nosotros hacer? Disminuirlas, ¿ya? Esto, el desbridamiento abarca, además de la herida, también abarca los bordes de la herida, y si es que nosotros observamos por ahí, ya, o cercano a la zona de la herida, quizás debiésemos nosotros valorar estos 20 centímetros que están alrededor como piel circundante, también la presencia de la hiperkeratosis, ¿ya? Y la hiperkeratosis independiente del tipo de hiperkeratosis que se presente. La que nosotros podemos ver más o más común son las callosidades, ya que es un tipo de hiperkeratosis. Entonces, ¿qué es el debridamiento de heridas? Aquí observamos, ¿cierto? Puras heridas con diferentes tipos de tejido, pero todas requieren ser debridadas. Como definición, lo que ha declarado la JWC es que es la eliminación de componentes entonces viables y no viables de la herida, incluso, o sea, ¿qué es lo que incluye? El tejido necrótico, el esfacelo, microorganismos, el biofilm, las sustancias poliméricas extracelulares y también los materiales extraños, ¿ya? Y tiene como objetivo principal reducir la presencia de estos componentes microbianos y no microbianos, utilizando obviamente los métodos más eficaces que tengo a disposición, porque no todos tienen cierto, no todos tenemos una canasta o un arsenal de apósitos o de soluciones limpiadoras que quisiéramos. Pero la idea de esto es poder optimizarlo, que sea lo más eficaz y con la menor cantidad, obviamente, de efectos secundarios para el usuario. ¿Qué entonces tenemos que partir primero para poder hacer el desbridamiento, que ese es el foco de esta clase? ¿Ya? Tenemos que saber diferenciar para poder luego tener el criterio suficiente para escoger el mejor método de desbridamiento, el tejido necrótico versus el tejido esfacelado. Ambos son tejidos desvitalizados, ¿ya? Sin embargo, el proceso y dónde yo los puedo encontrar me puede orientar qué es lo que ocurre con este paciente también. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, la necrosis, ya que se reconoce que es la muerte localizada del tejido debido a diferentes causas, que puede ser infección, puede ser isquemia, puede ser alguna enfermedad incluso autoinmune, pero este tejido necrótico resultante puede ser de color negro, marrón o gris y tiene una diferencia, ¿ya? Y esta diferencia es que puede ser seco o puede ser húmedo. Probablemente estas imágenes, quizás algunas de ustedes las han visto ya en las clasificaciones, en una clasificación de lesiones por presión, donde tenemos estas escalas fluctuantes y no fluctuantes. Tienen directa relación con esa definición, ¿ya? En la primera imagen, nosotros podemos ver el talón, que es una placa necrótica seca, ¿cierto? De color negruzco, ya, y marrón un poquito por los bordes, y esta normalmente no suele estar infectada, ¿ya? Normalmente, no siempre es así, pero generalmente no suele estar infectada, no se asocia directamente con infección, sino que se asocia a la falta de humedad combinado con una hipoxia tisular. Entonces, ¿dónde nosotros generalmente, por ejemplo, vemos esto? En las lesiones por presión. Recordemos que una isquemia tisular puede ocurrir sobre los 32 milímetros de mercurio de presión del tejido propio en sí, ¿ya? Y nosotros, un colchón, por ejemplo, un poquito duro puede tener ya 40-50. Entonces,
Probablemente en esta presión, ¿cierto? Generó una isquemia tisular y se generó esta placa más seca, ¿ya? Ahora, la imagen que está posterior, perdón, y la primera además tiene relación con la definición de lo que es una escara no fluctuante, ¿ya? Una lesión por presión no fluctuante. Luego tenemos acá la otra escara, que esta es un tejido necrótico, ya que este está húmedo, y este generalmente se asocia a una humedad excesiva de la zona, ya, pero además se suele asociar a estados infecciosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, ¿cierto? La diferencia es que en esta otra placa, placa necrótica que es húmeda, existe una acumulación de líquido, ¿ya? Donde hay, ¿por qué ocurre esta acumulación de líquido? Porque existe un proceso inflamatorio debajo y este proceso inflamatorio incluye una afluencia celular, ¿ya? Y líquido también inflamatorio. Entonces, generalmente, estas lesiones por presión que nosotros vemos, que en otras definiciones pueden declararse como tejido necrótico o lesiones por presión, una escara fluctuante, es decir, se moviliza. Incluso nosotros podemos escuchar crépitos ya del tejido subcutáneo con este tipo de lesiones. Se asocia a una infección, ¿ya? Entonces nosotros aquí es donde tenemos que comenzar a hacer la diferencia. Un tejido, probablemente si fue solamente por isquemia y se asocia a un evento, a una base, ¿cierto?, de una patología isquémica del usuario, tenemos que tener cuidado con el desbridamiento, ¿ya? Y por otra parte, tenemos el esfacelo, que el esfacelo es una mezcla ya de proteínas del exudado, son proteínas de la matriz extracelular, glóbulos blancos, diferentes tipos de microorganismos que incluso pueden estar en el estado planctónico, que es este estado en que con una limpieza se pueden movilizar del lecho de la herida, o el biofilm, que es cuando ya existe esta matriz polisacárida, ¿cierto?, que está adherida al lecho. Existen diferencias ya entre el esfacelo cuando es una herida aguda o las heridas que son de difícil cicatrización. Consideremos todas las heridas de difícil cicatrización, estas heridas que tienen ciertos factores de riesgo como úlceras por presión, úlceras de pie diabético, ya úlceras venosas. Úlceras venosas y úlceras de pie diabético son las principales. La diferencia de esto es que en una herida aguda, ya el esfacelo suele ser mínimo y de fácil remoción, ¿ya? Y no se asocia a un estado inflamatorio, no es proinflamatorio. A diferencia del esfacelo que existe en una herida de difícil cicatrización, que son nuestras úlceras, ¿cierto? Estas heridas crónicas, ¿ya? Donde en estas el esfacelo ya es más en cantidad, es significativo, generalmente es una capa que se adhiere fuertemente a la superficie del lecho, ya es gruesa, tiende a ser a veces un poquitito más seca, ya, y como les decía, de muy difícil eliminación. Esta esfacelo de este tipo de heridas nosotros cuando lo eliminamos, probablemente en la curación siguiente vamos a encontrarnos lo mismo si es que no hemos hecho un buen tratamiento y un buen desbridamiento, porque se asocia a biofilm, se asocia a infección, se asocia a edema, ya, y a otro tipo de características inflamatorias que alimentan este tejido. Entonces, los beneficios de un desbridamiento. Primero tenemos que ayuda a controlar las complicaciones, ¿cierto? Previene probablemente infecciones o previene el retraso de la cicatrización. Prepara el lecho de la herida para recibir un producto, ya en las mejores condiciones y que pueda, obviamente, este producto pueda hacer el efecto esperado. Facilita también la eliminación de los componentes viables y no viables, que fue ya lo que les comenté hace un momento, ¿cierto? Ayuda a determinar las verdaderas dimensiones de la herida. Siempre es importante en el desbridamiento, cuando se debe hacer, ya cuando corresponde hacerlo, que nosotros podamos dimensionar bien la herida. ¿Por qué? Porque el poder dimensionar la herida, medirla, finalmente es uno de nuestras herramientas, ya, o de la estrategia más objetiva que podemos tener para ver el avance y el progreso y si es que la herida tiene una evolución favorable o una respuesta positiva al tratamiento que yo estoy haciendo ahora, ¿ya? Y en general es que promueve el crecimiento del tejido nuevo, ¿cierto? Porque el terreno es fértil, disminuye la inflamación y todo el proceso inflamatorio. Esto significa que por ejemplo, puede generar estos nuevos vasos porque no hay tanto desecho, ¿ya? Y mejora la eficacia de los tratamientos locales.
Pese a todos estos beneficios y a todo lo que está estudiado con respecto al desbridamiento, se estima que cerca del 60% de las heridas no se desbridan de la forma que debiese desbridarse, ¿ya? Y la idea es poder transformarlo. Bueno, y el desbridamiento en heridas. ¿Cuáles son los tips o los pilares fundamentales que se plantean según la JWC? ¿Ya? Primero, tenemos que debe ser ejecutado de forma segura por un profesional de salud. ¿Ya? Más adelante vamos a ver nosotros los tipos de debridamiento. Ahora en una diapositiva creo que es la siguiente. Pero tiene que ser segura, ¿ya? Sobre todo en estos que se puede dañar parte del lecho de la herida con una mala manipulación o con un efecto iatrogénico. Generalmente, o en realidad lo que se pide y lo que se exige es que para poder hacer algún tipo de debridamiento, generalmente el cortante, ya tiene que ser un profesional entrenado o al menos con experiencia. Tiene que ser periódico además y con un plan individualizado. Esto depende de las características de cada usuario, ¿cierto? De los antecedentes que tenga, de los factores de riesgo, incluso de los insumos o de los productos que yo tengo a disposición. También nosotros o sea, lo que se plantea es que se recomienda una frecuencia mayor a una vez por semana. Generalmente desde 2 veces por semana, si nosotros debridamos, ya va a ser suficiente en las heridas de difícil cicatrización, ¿ya? De hecho, se estima que de 2 a 4 veces puede aumentar hasta 4 veces ya la, la capacidad de sanar o de recuperación de esta herida. Considerar además la eliminación de los componentes microbianos y no microbianos, ¿ya? Y está aprobado el uso de asistentes de desbridamiento, que esto se refiere a, por ejemplo, a utilizar las soluciones limpiadoras, ¿ya? Que nosotros tenemos igual varios tipos de soluciones limpiadoras acá en el mercado. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debridamos? ¿Ya? Ahora partimos un poquito más en lo que es la reflexión, lo que es la integralidad y la práctica clínica en general. Pero nosotros, ¿qué es lo que debiésemos hacer? Y primero tenemos que conocer cuáles son los métodos de debridamiento, ¿ya? Este es un recuadro que se encuentra en uno de los documentos que les mostramos ya sobre las mejores prácticas del debridamiento, donde organiza de acuerdo al menos invasor hasta el más invasor, ¿ya? Es decir, el que tiene menos riesgo al que tiene más riesgo. Incluso hay unos que señala que pueden ser métodos combinados, ¿ya? O métodos únicos. Nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a destacar principalmente? Los que más utilizamos acá, por lo menos en Chile, de acuerdo a los productos, a las canastas, ¿cierto? Que están aceptadas, ya aprobadas y además autorizadas por el Ministerio de Salud, generalmente en nuestras heridas de difícil cicatrización, como la úlcera epidabética y úlcera venosa, que estas se adhieren a una canasta por FOFR, ¿ya? Que es el fondo de farmacia, ¿cierto? Que este emite ciertos recursos económicos, se entregan hacia los servicios de salud y luego posteriormente a los municipios. Entonces, nosotros acá lo que más tenemos o por lo que más podemos manejar a mano es el desbridamiento otolítico, es lo más común, desbridamiento de tipo osmótico y el desbridamiento quirúrgico o cortante selectivo, ¿ya? Con respecto al desbridamiento autolítico, la verdad es que es el más conocido, es el que más utilizamos y es del cual disponemos hace muchos más años atrás. ¿Ya? Este habla sobre los apósitos como alginato, como hidrocoloide, apósitos hidrodesprensibles y apósitos hidroresponsables. ¿Ya? ¿Qué es lo que promueve el autolítico? Principalmente un ambiente húmedo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder facilitar la degradación de lo que es el tejido desvitalizado. El alginato, nosotros lo conocemos, ¿cierto? Estas fibras, ya que tienen diferentes características, los hidrocoloides también, que son apósitos también que se ingresaron hace muchos años atrás en el mercado, pero aún así todavía son una buena opción. Pero probablemente estas dos definiciones son las que menos se conocen, que es el apósito hidrodesprendible y el apósito hidroresponsable, ¿ya? La diferencia entre estos dos es que el apósito hidrodesprendible es un apósito que contiene una carga negativa, ¿ya? Y esta carga negativa se une a la carga positiva del área del esfacelo, de un área del esfacelo. Entonces, a través de esta atracción ya electroestática,
genera como un acople físico y facilita la remoción después del tejido desvitalizado, ¿ya? Y por otra parte, tenemos los apósitos que son los hidroresponsables, donde estos ejercen una especie de acción de enjuague, ¿ya? Y estos, por ejemplo, podemos tener nosotros algunos apósitos que tienen ring, ¿ya? Esos pueden ser considerados aquí. Luego tenemos el desbridamiento osmótico, que este obviamente funciona a través de las diferencias osmolar, ¿ya? Y nosotros generalmente acá contamos con los hiperosmóticos, que estos promueven un ambiente húmedo y lo que hacen es que atraen células y líquidos, ¿ya? Mejorando la microcirculación también y ablandando este tejido desvitalizado para poder facilitar luego la remoción. Tenemos las mieles, ya que es muy conocido, ¿cierto? Y tenemos algunos apósitos que son hipertónicos. Y al último, que es en realidad el gold standard, que se mantiene y es difícilmente que exista otro mejor, es el desviamiento quirúrgico y el cortante selectivo, donde el cortante selectivo es aquel que nosotros generalmente hacemos ya en nuestra práctica habitual, en clínica, en hospitales, en APS, donde sea. Ya, y esto es con bisturí, con tijeras o con cureta. ¿Qué es lo importante de esto? Una vez que nosotros conozcamos, ¿cierto?, el tipo de debridamiento que hace, las características que tienen los apósitos de acuerdo a este tipo de debridamiento, nosotros debemos escoger. Pero ¿cómo escogemos? Primero, de acuerdo a la necesidad clínica, ¿ya? Y esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. La experiencia y la competencia del profesional de salud, ¿ya? No, si no se ejerce una buena valoración, ¿ya? O por ejemplo, algo básico, si yo no palpo los pulsos de los pies, ¿ya? No debiese realizar un desbridamiento, por ejemplo, cortante selectivo, porque podría empeorar la situación del usuario. Lo otro, ¿con qué rapidez se debe eliminar el tejido desvitalizado? Tengo que ver el nivel de inflamación, el acceso local. Ya a veces tenemos pacientes que están totalmente anquilosados, donde tienen en el sector cierto más interno, donde chocan, por ejemplo, las rodillas, están escarados. Entonces es difícil y tenemos ahí que escoger cómo lo vamos a debridar. Depende de la edad del usuario, ¿cierto? Su perspectiva, la presencia de infección, si es que tenemos algún riesgo en el momento de poder desbridar, podemos exponer algunas estructuras de soporte, ya objetivos del tratamiento, el entorno, la profundidad de la herida y el tipo de la herida. Entonces, por ejemplo, acá nosotros nos hemos basado ahora solamente en la herida, ¿cierto? Y en esta herida, ¿cuál método sería el más eficiente? ¿Qué es lo que observamos? Esto es una lesión por presión, ya una lesión por presión. ¿Y qué es lo que observamos? Está cavitada, ¿cierto? Tiene esfacelo, pero si pueden observar existe un esfacelo, ya que se ve en el fondo, porque hay mucho exudado también, es muy exudativa, que este esfacelo que debe ser el esfacelo grueso, ¿ya? Como yo lo veo que es un poco más espeso, es de más difícil remoción, porque esta probablemente es una herida de difícil cicatrización, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué haría? Obviamente aquí voy a tratar de hacer un desbridamiento cortante selectivo, ¿cierto? Con una cureta o con bisturí, pinza, ¿ya? O tijera, dependiendo qué tanto puedo sacar, qué tanto tejido puedo sacar desde ahí con la pinza. Sin embargo, al ser una herida de difícil cicatrización, yo necesitaré probablemente de un producto que apoye en este debridamiento, que suelte este tejido, ¿ya? Y que lo prepare para la siguiente curación. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que reconocer que no todos los métodos de debridamiento son suficientes por sí solos, ¿ya? Y que algunos métodos invasivos necesitan un complemento para ser completamente eficaces. Y aquí es donde surge esto, el nuevo concepto, que es un concepto que fue declarado en este último documento publicado, ya que es el desbridamiento integral continuo. Ya se había mencionado en el documento anterior de las mejores prácticas, sin embargo, ahora ya fue desarrollado con paso a paso y eso es un poquito lo que vamos a revisar, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo la JWC ahora? Concluyó que el desbridamiento es mucho más efectivo cuando se aplica repetidamente durante el proceso de cicatrización, pero tiene que comprender siempre de cuatro pasos, ya estos cuatro pasos secuenciales. ¿Qué sería? La limpieza, el debridamiento, nuevamente una limpieza y posteriormente la cobertura que se basa en los apósitos o los productos que yo voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha dicho y en realidad que se declara?
es que la implementación regular y rutinaria del CDCD, que es lo que mencionan como ciclo, ya puede ayudar a reducir el riesgo de cronificación de estas heridas y de las complicaciones. Y obviamente esto va a reducir los costos sanitarios ya, y también a mejorar la calidad de vida del usuario. Y obviamente va a promover la remoción, ¿cierto?, de las barreras para la cicatrización de forma sostenida. Y esto surgió y en realidad está respaldado no solamente por la JWC, sino que se ha trabajado también y se basó en otros tipos de documentos, ya como la IWI o también como la EWMA, que tampoco les dije lo voy a pronunciar. Nada de inglés. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros tenemos primero el primer paso, ya que vamos a limpiar. Primero vamos a limpiar. Y esta primera limpieza tiene que realizarse a través, o sea, sirve en realidad y el objetivo de esto es para poder ablandar este tejido necrótico adherido, ¿ya? Y poder reducir la carga biológica mediante una solución limpiadora o una solución antiséptica. Lo bueno de acá es que nosotros tenemos en el mercado hartos tipos de soluciones, ya donde podríamos optar por lo que tengamos en realidad a disposición. Luego tenemos que debridar, ¿ya? El debridamiento, ¿qué va a hacer? Va a minimizar estos componentes de la herida que impiden la cicatrización y obviamente utilizando, ¿cierto?, un método que sea eficaz y además que sea seguro. Luego tenemos que volver a limpiar, ya posterior a este debridamiento. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a retirar ya las bacterias o los fragmentos que hayan quedado de biofilm, microresiduos de apósitos, por ejemplo, que fueron liberados por el debridamiento, ¿ya? Y este paso, volver a limpiar después del debridamiento, es fundamental porque disminuye el riesgo de que la resiembra bacteriana ocurra. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias que hayan quedado, ya a pesar del primera limpieza y del desbridamiento, nosotros nos retiramos de nuevo una vez de soltar y de exponer estos microorganismos, ya probablemente se van a volver a adherir al lecho. ¿Y esto qué va a provocar? Una reformación de la biopelícula, sabiendo, ¿cierto?, que tanto la resiembra bacteriana puede pasar en 24 horas, menos de 24 horas incluso, y la reformación de biopelículas de 24 a 48 horas, ¿ya? Que probablemente coincide con el tiempo en que yo hago este espacio, ¿cierto?, y el intervalo entre una curación y otra. Y obviamente también previene la recurrencia de la necrosis. Y por último, tenemos que el dress, que habla del vestido, pero esto es el apósito, la cobertura, ¿cierto? Me va a servir para controlar el exudado, ¿ya? Eso es fundamental. Siempre tengo que tratar de mantener el ambiente húmedo, ¿ya? Pero que sea fisiológico. Hay que proteger la herida, los bordes, ¿ya? Y la piel circundante. Y aquí se muestran imágenes donde existe una evolución de la herida bajo este tipo de tratamiento, ya donde podemos ver, cierto, que en las primeras imágenes siempre de la zona superior, tanto en los tres ciclos, existe obviamente mayor tejido esfacelado, en la primera imagen se ve incluso más húmedo también, ¿ya? Y luego se ve cómo desbrilla y cómo se limpia, nosotros podemos preparar este lecho para que la cobertura para que la cobertura sea eficiente, ¿ya? Los productos que nosotros vamos a cubrir. Y esto se ve en ambos ciclos. Entonces, ¿qué provoca esto? Disminuye los factores que contribuyen al proceso inflamatorio, ¿ya? Y obviamente mejora las condiciones del lecho de la herida. Entonces, ahora que tenemos ya lo teórico, ¿cierto? La definición del debridamiento, los tipos de debridamiento, la forma en que yo debiese debridar, ¿por dónde empezamos? Y siempre la valoración integral de la persona con herida. Esto es fundamental y es la base para poder hacer un buen tratamiento. Ahí siempre a mí me gusta basarme y colocar este diagrama, es muy bueno y nos aleja del foco del apósito, ¿ya? De pensar primero en el apósito que voy a colocar antes de pensar en el usuario, ¿ya? Y debiese ser al revés. Siempre nosotros debiésemos considerar al usuario, ¿cierto?, en el centro de nuestra atención. Y esta probablemente la mayoría de ustedes los conoce, ¿cierto? Se publicó el año 2021 por la WBP, que es la preparación del lecho de la herida, ya en ese consenso. ¿Y qué es lo que menciona? La persona con herida en el centro. Iniciamos por ahí, ya no por el apósito. Y aquí tenemos la primera parte.
Nosotros identificamos, tenemos nuestra persona con una herida, ¿cierto? Que es la persona que se nos presenta y tenemos que hacer dos cosas, ¿cierto? Identificar y tratar la causa, siempre, ¿ya? ¿A qué se refiere con identificar y tratar la causa? En una úlcera de pie diabético, si tengo mi usuario con glicemias de 300 y 400, hemoglobinas glicosiladas de 9, por ejemplo, em, puedo invertir mucho en la herida, pero permanece con todos los factores de riesgo que la causaron. Si estoy con un usuario con elevación por presión, si no libero esa presión, va a seguir la herida, ya va a seguir progresando. Entonces, primero eso, ¿ya? Luego, además, tenemos la valoración integral del paciente y la familia, ¿cierto? Sus características psicosociales, además, la adherencia a los tratamientos, las ganas también, la capacidad de llegar al centro de salud, ¿cierto? La capacidad que yo tengo de asistir allá al domicilio. Entonces, ahí hay una serie de factores, pero no puedo alargarme mucho en esto, aunque me gustaría, pero el tiempo es oro acá. Una vez que yo hago esta valoración, ¿cierto? Integral y de tratar de identificar y de tratar la causa también, si mi usuario entonces si es diabético, lo derivo a un control cardiovascular, ya a una consulta cardiovascular. Solicito que se intensifique el tratamiento, por ejemplo. Tengo que determinar la capacidad de sanar. Si es que es curable, ya si efectivamente mi objetivo de esta curación y de este tratamiento que yo voy a plantear ahora es que la herida cierre, ya si es que es una herida que está estancada para poder ver los factores y poder reactivar esta curación, ¿cierto? Ir por otra parte si es que no es curable, si es que es paliativa. Esto es lo que yo tengo que determinar para poder ver después qué tipo de debridamiento voy a utilizar, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Los factores más importantes, diabetes, ¿cierto? Como siempre, la edad, edades extremas generalmente, el tabaquismo como factor de riesgo, las enfermedades arteriales oclusivas, las insuficiencias venosas también, un estado final de vida del usuario, los lugares y las zonas de apoyo, entre varias más. Y por otra parte, ya una vez que yo hago esta valoración, ¿cierto? Identifico si es que mi objetivo es curable, tengo que hacer entonces el manejo local, ¿ya? Con cualquiera de ellos. Yo, por ejemplo, en un usuario, ya, bueno, voy a seguir mejor. En el manejo de local de herida, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Ya? Una vez que podamos definirlo y determinamos, ¿cierto?, el objetivo de esta lesión, es con lo que yo voy a escoger. Voy a escoger qué tipo de debridamiento, ¿cierto? ¿Cómo voy a tratar si es que existe una inflamación o una infección local? Control de la humedad para mantener el ambiente húmedo fisiológico y siempre los cuidados de la piel perilesional. Esto es lo básico, ¿ya? ¿Qué es lo que yo observo acá? En mi primer talón. Este talón o sea, probablemente es un usuario, ¿cierto? Que un usuario dependiente, lo más probable, ¿ya? Pero como ustedes pueden observar, es una placa necrótica seca, ¿cierto? Y esto, ¿qué digo? Ay, perdón. ¿Esto qué es lo que yo digo con esta placa necrótica que es más seca? De acuerdo a lo que mencionamos anteriormente. Se asocia a presión, ¿cierto? Pero se asocia a isquemia. Entonces, probablemente este usuario tiene ya alguna patología con un factor isquémico de base. ¿Qué debiese yo hacer con él? ¿Qué más debiese hacer? Está en el fin de vida, se moviliza, si no tiene signos de infección o, por ejemplo, no, si es un adulto mayor, no está desorientado, tiene glicemias estables, no tiene dolor, ¿vale la pena debridar esa herida? ¿Ya? Probablemente no. Muchas veces esta no siempre es recomendable, este tipo de lesión por presión que es no fluctuante, no siempre es recomendable debridarla, ¿ya? A veces vamos a empeorar la situación del usuario si la debridamos. Palpamos los pulsos, todo eso es importante, ¿ya? Luego, tenemos acá en la segunda imagen, que es la clásica también en las lesiones por presión con escara fluctuante, ya generalmente va a estar asociado a una infección, ¿ya? Hay mucho esfacelo, hay líquido, como les decía, es un estado proinflamatorio, ¿ya? Entonces, podría debridar, sí, pero depende también de las características del usuario. Pulsos, siempre los pulsos, ¿ya? Siempre tengo que asegurarme de que mi usuario no tiene una patología isquémica. Luego tengo esta úlcera ya de pie diabético, que es circular, tiene harto esfacelo, tiene probablemente un poquitito de necrosis y la ubicación también me da la impresión que podría tener un origen isquémico. Luego tenemos esta manito,
ya de un menor, que esto también es una quemadura de tipo B, esto quiere decir que es una quemadura profunda, ya, y obviamente necesita desbridamiento. Pero este desbridamiento, ¿dónde debiese ir? Obviamente, ¿cierto? A derivar, para derivarlo para poder hacer una escarectomía. ¿Qué otra cosa más tenemos que observar nosotros en este manejo, o sea, para el manejo local? Si el usuario, por ejemplo, yo desbrido y veo que en la curación siguiente nuevamente sale tejido necrótico, ya, y no le logro palpar los pulsos, no me arriesgo más, no me puedo arriesgar más. Voy a empeorar a este usuario, ¿ya? Probablemente el poco tejido que le queda yo lo voy a sacar, ¿cierto? Y voy a ir cortando de a poco ya el tejido porque se va a necrosar, ¿ya? Porque no tiene las características y no tiene el suficiente, no tiene no tiene la capacidad para nutrir este tejido. Luego, algunos usuarios que, por ejemplo, usan anticoagulantes, ¿ya? Si usan anticoagulantes y yo veo un tejido, por más que me guste debridar, ¿ya? O sacar con bisturí, si existe un riesgo, también tengo que ver cierto riesgo-beneficio. ¿Y qué tipo? Si es necesario realmente ser cortante o puedo utilizar otro tipo de medios, ¿ya? El dolor usuario. Y por último, tengo aquí la medición, el diámetro. ¿Cómo yo puedo evaluar esto? Esperar estas 4 semanas, ¿ya? 4 semanas es fundamental para poder evaluar la herida nuevamente y poder darme cuenta si es que el tratamiento, ya este tratamiento integral que estoy haciendo con este usuario, está siendo efectivo o no. Siempre con esto. Entonces, ¿qué es lo fundamental para que nosotros podamos no solamente definirlo? Ya sabemos, ¿cierto?, cuáles son todos los beneficios para el debridamiento de una herida, pero lo principal es el criterio, ¿ya? Mantener la integralidad, poder ver los factores de riesgo del usuario, todos los antecedentes que tenga el usuario y tener claro mi objetivo terapéutico en el momento de comenzar a hacer este debridamiento, ¿ya? En realidad, el tratamiento en general, pero el debridamiento es básico, es clave para poder nosotros prevenir esta cronicidad de las heridas. Para finalizar, entonces, puntos claves para la práctica clínica. El desviamiento es una intervención que requiere un mantenimiento continuo, ya no es solamente eventos aislados, ya la idea es que yo continuamente esté reparando este tejido, ya lo esté limpiando, mantenga el lecho de la herida lo más saludable posible para poder generar lo que yo necesito, que es la curación. La combinación de métodos supera siempre la eficacia de técnicas aisladas, ¿ya? Por lo tanto es que se promueve este desbridamiento integral. Tenemos siempre que resguardar la seguridad del paciente durante este procedimiento, extender el desbridamiento al borde de la herida y piel circundante, ¿ya? Y con esto vamos a favorecer la migración epitelial. Y por último, es fundamental siempre, como en estos casos que nosotros estamos ahora aquí presentes, es poder fortalecer la práctica clínica basada en la evidencia. Así que ahí termino con la presentación. Muchas gracias. No sé si me pasé un poquito, ¿verdad? Muchas gracias, Clau. Estimada Claudia, Excelente. no, por favor, yo siento que más que el tiempo es una inversión que todos los colegas que están presentes y que lo han dicho en el chat están tremendamente agradecidos de todo lo que nos ha entregado respecto a la actualización de la práctica basada en evidencia. Así es que primero darte muchas gracias por toda esta cantidad de información resumida de tanto consenso, guía y actualización que muchas veces es muy difícil para los colegas en la práctica diaria poder Ujú, aterrizar esta evidencia y estas instancias nos sirven para poder trabajar y aprender. Hay varias preguntas que se realizaron en el chat, invitarlos a poder plantearlas acá también en nuestro chat. Eh, ujú. Sí, quizás ahí sí. estuvimos respondiendo algunas, Pablo, Estuvieron mientras estabas respondiendo. Ya, gracias. presentando Claudia. Hay una sí que creo que sería interesante si puedes Por comentar en favor. directo que consulta Marta Gutiérrez, que Ujú. tiene una duda con la doble limpieza. Tiene la duda de si eso quiere decir que en ambas etapas se debe limpiar con una solución limpiadora, es decir, con un agente que tenga como capacidad bactericida, antibiofilm, o puede Ujú. realizar la primera limpieza con solución limpiadora y posterior al debridamiento suero fisiológico, como cuándo utilizar cuál es la recomendación finalmente de esta O doble sea, limpieza. mira, la limpieza lo que sale, o lo que en general nosotros acá en Chile, por lo menos, lo que tenemos más internalizado es el arrastre mecánico. ¿Ya? Sin embargo, existen otros tipos de métodos a veces, ya no sé, por frotación, por irrigación también, a veces por empapamiento también.
pero yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que trabajar quizás a nivel más nacional y más académico también, ya para mostrar los tipos de limpieza. Pero lo que por lo menos yo recomendaría, esto es y también cuidando mis recursos, porque uno cuando es municipal sabemos todos los recortes que existen, ¿cierto? Cada peso ya y cada gota de esa solución limpiadora, por lo menos en público, tenemos que valorarlo. Yo creo que ahí lo primero, la solución limpiadora, si es que tienen a disposición, tiene que hacerse la primera limpieza sí o sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas soluciones limpiadoras que ayudan ya a poder ablandar este tejido, facilitan la remoción después con el debridamiento, y además baja la carga bacteriana y la carga biológica de la herida, por todas las propiedades que tienen, ¿ya? ¿Qué ocurren en estos lechos? El pH está alterado muchas veces, ¿cierto? Hay muchos microorganismos biofilm, si es que son usuarios de larga data, están multicolonizados. Entonces es fundamental que si tienen a la mano una solución limpiadora, ya yo sí lo haría en la primera sí o sí. Si tienen los recursos y pueden hacer la segunda limpieza, que es para finalmente como ya asegurarnos de que estamos eliminando todas las bacterias, sobre todo estas bacterias que son planctónicas, que al principio se movilizan de un lado a otro, pero luego tienen la capacidad de adherirse en algún momento, Claro, si es quedan que permanecen expuestas luego ahí. del debridamiento. Exactamente. Si es que quedan esos y tienen la capacidad, bien. Pero si no, con un buen arrastre mecánico con suelo fisiológico, ¿cierto? También se podría hacer. Hay unas técnicas que son también de arrastre con algunos apósitos que son buenos, ya, pero eso siempre yo creo que la primera limpieza donde tenemos que invertir, si es que tenemos que escoger en uno de los dos, tiene que ser en la primera. Súper, muchas gracias, Clau. Ahí igual en el chat están haciendo otras preguntas que puedes ir contestando como desde tu... ¿Por chat? sí, por el chat. Ya, Así sí, que, no hay problema. Paolo, todo tuyo. Ya, muchas gracias. Gracias, Voy a dejar de Clau. compartir aquí. Ahí sí. Muchas gracias, querida Claudia. Sí, invitamos a todos a seguir realizando sus preguntas en el chat, que están siendo todas respondidas muy bien y muy rápidas por el equipo que está ahí detrás. Y para continuar con nuestras ponencias, a continuación avanzaremos con una exposición de dos casos clínicos incluidos en la publicación internacional de Wounds International del 2026, a cargo de Bárbara Díaz y Pablo Vergara. Wounds International es una prestigiosa plataforma médica y editorial de alcance global especializada en la comunicación, educación y difusión de conocimientos sobre el cuidado y cicatrización de heridas. Famosa por publicar documentos de consensos y guías clínicas, la participación de colegas de Latinoamérica en esta publicación es un gran honor y plataforma para mostrar todo lo que se está realizando localmente. Para dar a continuación el caso clínico, presento a Bárbara, quien es enfermera y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, con formación en calidad, seguridad asistencial, prevención y control de infecciones. Actualmente se desempeña en el Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo. Y también aprovecho de presentar a Pablo con el siguiente caso, quien es enfermero de la Universidad de Chile con experiencia clínica y formación de profesionales en el manejo avanzado de heridas. Actualmente se desempeña como especialista clínico en la empresa Urgo Medical. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y les cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a ver ahora la parte más aplicada de la clase del debridamiento, muy buena clase además que realizó la colega Claudia, básicamente aplicada en un contexto asistencial no tan habitual y la presentación se denomina heridas complejas en cirugía plástica, básicamente desde la preparación del lecho de la herida. Este caso clínico lo publicamos en Wound International recientemente y cuenta la secuencia lógica cómo preparamos este caso. Declaro primero que todo que no poseo conflicto de interés relacionado con esta presentación y que todas las fotografías están con consentimiento informado de la paciente y están autorizadas para su difusión. Bueno, este caso comienza con una paciente de sexo femenino de iniciales MZP con 65 años de nacionalidad chilena residente en Estados Unidos, sin comorbilidades conocidas hasta el momento de la cirugía,
Se somete a una lipoabdominoplastía con fines reconstructivos y funcionales en una clínica privada del sector oriente de la región metropolitana acá en Chile y tuvo una hospitalización más bien abreviada sin complicaciones. ¿Qué le pasa a la paciente? Inicia a los 20 días aproximadamente postquirúrgicos con una necrosis intensa y dehiscencia de la herida operatoria, que fue manejada inicialmente con terapia antibiótica y curaciones simples de la herida por parte de otro profesional. Importante que encontramos factores importantes para una cicatrización que fueron complejos, como el sobrepeso o obesidad de la paciente, también una paciente fumadora, tenía anemia posquirúrgica y había comenzado con su ciclo vital de adulto mayor. Acá tengo la presentación inicial del caso, que la foto fue tomada el 18 de junio del año pasado. Entonces, ¿qué encontramos según la clasificación Timers para evaluar heridas? Encontramos una herida con tejido necrótico que tenía también abundante tejido esfacelado, con una herida de gran tamaño de 22 centímetros por 3,5 de ancho y 4 centímetros de profundidad. Tenía signos de inflamación e infección, tenía eritema, calor local, con sensibilidad al manejar la herida y con exudado seropurulento abundante. Em, Tenía bordes de la piel comprometidos, con piel eritematosa, inflamada, con un tejido friable y muy macerado. Teníamos además problemas en la cicatrización perilesional y encontramos que teníamos que utilizar técnicas avanzadas para continuar la cicatrización de esta paciente. Socialmente era adherente al tratamiento y seguía indicaciones. Tenía un nivel socioeconómico medio alto, pero vivía sola en Chile. Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos que nos planteamos como equipo para el manejo de esta herida? Básicamente tres. El primero era preparar el lecho de la herida, que buscábamos reducir la carga que teníamos microbiana, también facilitar la eliminación del tejido desvitalizado que era abundante. Teníamos que eliminar las barreras para la cicatrización, tanto remover el tejido necrótico y todo el esfacelo que tenía la herida, y por supuesto también disminuir la inflamación local. Teníamos una herida muy inflamada. El tercer objetivo fue mantener un ambiente favorable, básicamente controlando el exudado y también con protección del tejido recién formado o a nivel también de lo que íbamos mejorando con el tejido granulatorio. Ahora, ¿cuál fue una estrategia terapéutica? Era usar batch o ácido hipocloroso durante 5 o 10 minutos para disminuir la carga bacteriana y el biofilm, para favorecer el adelantamiento del tejido desvitalizado. El segundo paso era realizar desdebridamiento, principalmente cortante cuando fue necesario, siempre utilizado de una manera más bien controlada y segura, y eliminando progresivamente el esfacelo y el tejido no viable. Realizamos cobertura usando un apósito electrostático como es el Uruclina G para favorecer el control de la carga microbiana y acompañar el proceso de desbridamiento entre curaciones, y también con protección perilesional, con protector cutáneo y manejo del exudado. Ahora, en base al tratamiento propuesto, ¿cuál fue la evolución inicial? Primero realizamos curación avanzada de la herida trisemanal por las primeras 2 semanas. Posteriormente bajamos la frecuencia de las curaciones a 2 veces por semana. Siempre realizamos limpieza en el lecho de la herida con ácido hipocloroso, dejando actuar de 5 a 10 minutos y luego realizamos arrastre mecánico. Seguimos usando este apósito de rutina G en la cavitación de la herida entre cada curación avanzada. Siempre también protector cutáneo perilesional y también con debridamiento cortante. El círculo del manejo fue muy similar al que propone la Journal Wound Care, que es el que habló Claudia en la clase, que básicamente limpiamos y íbamos debridando entre curaciones. Ahora, aquí les dejo una secuencia gráfica de la evolución de la herida. La presentación inicial se las mostré hace unas diapositivas atrás, con una herida extensa, con esfacelo abundante, restos de sutura incluso en la zona operatoria. Y además tenemos como el día 6 rápidamente ya vemos como la herida se liberan los bordes del esfacelo, limpiamos con debridamiento cortante, fuimos siempre limpiando con ácido hipocloroso y fuimos dejando en esta zona cavitada nuestro apósito de urocrina G que hacía este debridamiento electrostático en la zona. El avance fue rápido, rápidamente los bordes se fueron recuperando de la herida y la extensión de la herida se limitó. Nosotros pensamos en algún momento que podíamos tener una dehiscencia total de la herida operatoria, que es de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Acá tenemos la siguiente secuencia que va desde el día 16
de, del día 16 del manejo con curación avanzada, que fue en julio del año pasado. Tenemos al día 23 la evolución. Ya vemos que la herida baja, la extensión del tamaño, los límites de la herida están bien definidos, la piel lesional está mucho más sana, mucho más desinflamada. Y acá también el día 35, o sea, es un proceso que si bien evita un aseo quirúrgico, igual requiere compromiso y requiere constancia porque avanza lento, pero por así decirlo, de manera segura. Se controla ya el día 35. Tenemos la siguiente evolución. Al día 38 la herida muy pequeña, tenía unos aproximadamente 5 centímetros por 1 de ancho, ya un cuarto de la herida. Y acá al día 39 tuvimos un evento imprevisto que nuestra usuaria tenía que volver a su país de residencia, que era Estados Unidos, y básicamente la única forma de continuar el manejo avanzado y evitar que no se nos complicara a la usuaria era manejándose ella misma con curación avanzada diaria con ácido hipocloroso en su estadía en Estados Unidos. Y así es como ella maneja durante el mes siguiente diariamente su herida y esta foto me la mandó ella desde allá, donde se ve un cierre total. Una cicatriz claramente no es la mejor y no la más estética, pero una herida completamente sana y cerrada. Ahora acá está un resumen rápidamente, que es la imagen inicial, cómo partimos el 18 de junio del 2025 y cómo finaliza cercano 2 meses posterior a una herida completamente cicatrizada y pigmentada, por supuesto, pero ya sin esta dehiscencia e infección local de la herida. Ahora, como conclusión es importante hablar que la preparación del lecho de la herida requiere integrar diferentes intervenciones, cada una con un objetivo específico, donde la limpieza facilita enormemente el desbridamiento y contribuye a disminuir la carga microbiana. En este caso, nos acompañamos de antibiótico sistémico muy pocos días con el cirujano plástico que revisaba el caso. Todo el resto del tratamiento fue sin antibióticos. Otro punto igual es que el debridamiento progresivo permite eliminar las barreras que impiden la cicatrización y por supuesto favorece la formación de tejido sano. El uso de un apósito adecuado ayuda a mantener un ambiente favorable entre curaciones y a mantener los avances obtenidos durante el manejo local. O sea, vemos como toda la teoría o toda la nueva evidencia que nos brindan los apósitos se ve evidentemente reflejado como una herida compleja que no está teniendo éxito terapéutico, puede evitar a una paciente incluso un aseo quirúrgico o una reintervención. Este contexto en cirugía de cirugías plásticas no es menos frecuente, es algo que a veces está un poco invisibilizado en la práctica. Yo lo veo bastante, hace bastantes años, donde diría yo que a nivel chileno y también a nivel latinoamericano, las usuarias cada vez más se hacen procedimientos quirúrgicos con fines reconstructivos, con fines estéticos, donde esta complicación es frecuente y no siempre es conocida. Acá vemos como un manejo avanzado de heridas influir activamente en la recuperación de una usuaria que claramente no buscaba esta complicación, pero pudimos en rigor entregar una sanación completa. em, y claramente esta usuaria después tuvo una segunda reintervención para mejorar la plastilla de su cicatriz, pero fue un verdadero éxito a nivel postquirúrgico con esta complicación. Ahí está la presentación. Espero les haya gustado el caso. Muchas gracias, Bárbara, por tu caso. Ahora voy a compartir. Perfecto. Ahora voy a empezar compartiendo y contando sobre este caso. Primero, buenas tardes a todos. Ya, para mí es un honor presentar este caso, ya un caso clínico de una colega que es Dania Garcés Esparza, que se está conectada. Le mandamos un gran saludo. Ella es enfermera del Hospital de la Familia y de la Comunidad de Nacimiento en la región del Biobío. Y este caso está centrado en una úlcera de pie diabético compleja y también ha sido destacado junto con el caso de Bárbara recientemente en la publicación de la Wounds International. Eh, Antes de comenzar, declaro en nombre de Dania que ella no tiene conflictos de interés y que cuenta con el consentimiento informado para el uso de todas de las imágenes que vamos a ver a continuación. El paciente en cuestión es un hombre de 35 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, obesidad y una discapacidad intelectual leve.
La historia comienza con un E15 de tobillo que derivó en una infección grave, ¿ya? Y debido a esta rápida progresión, progresó hacia una necrosis húmeda, ¿ya? Produciendo un flegmón plantar y que fue necesaria una amputación transmetatarsiana abierta, ¿ya? Para salvar la extremidad, básicamente. Por lo tanto, este caso comienza una vez controlada ya esta emergencia quirúrgica y esta amputación se había realizado. Y acá el manejo o el desafío que tenía Dania era manejar esta herida abierta, compleja y de alto riesgo, ¿ya? Un elemento positivo que destaca Dania en la publicación fue la sólida red de apoyo familiar y social que tenía el paciente, que acompañó también este proceso y contribuyó, por supuesto, a la continuidad de los cuidados en domicilio. La primera evaluación se realizó en el control ambulatorio de este paciente posterior al alta. La herida, como ustedes la pueden ver, corresponde a una amputación transmetatarsiana abierta de aproximadamente unos 10 a 6 centímetros. Y al retirar los apósitos se observó abundante exudado seromático, exposición ósea y áreas de carbonización, básicamente por el electrobisturí. El lecho de la herida presentaba predominio de esfacelo, mal olor, bordes que estaban evidentemente macerados, como ustedes pueden ver, y la piel perilesional mostraba deshidratación leve. Aunque la publicación propiamente tal, y como lo describe Dania, no confirmaba la presencia de biofilm, porque no existe una prueba específica que podamos hacer, sobre todo en APS, las características clínicas, como por ejemplo el tejido desvitalizado, la infección previa, el mal olor y esta evolución compleja que podríamos sospechar de este paciente, justificaban orientar el manejo a reducir las condiciones que favorecían la persistencia y la reaparición de la biopelícula. Si ordenamos los hallazgos mediante el timers, podemos comprender mucho más cuál era el desafío que se presentó o que presentó Dania al momento de evaluar a este paciente. Ya en la T podemos evaluar que se describe 70% de tejido esfacelado con un 20% de tejido de granulación. Existía exposición ósea y habían áreas que eran carbonizadas por el electrobisturí. Cuando lo evaluamos por la I, la inflamación e infección, existía antecedente de una reciente infección grave del pie diabético y signos clínicos de infección local y mal olor. ¿Ya? En la M, cuando hablamos de humedad, el exudado era cero hemático y abundante. La E de los bordes nos hablaba que existían bordes que estaban marcadamente macerados. Cuando evaluamos la regeneración, esta herida requería una estrategia avanzada que permitiera eliminar todas las barreras presentes y que favoreciera la formación progresiva de este tejido de granulación. Y posterior, por supuesto, la epitelización de la lesión. Y cuando evaluamos la S de los factores sociales, que como bien dijo Claudia, es algo súper importante al momento de evaluar a los pacientes, este caso destacaba la red, la sólida red de apoyo que tenía este paciente y que permitía la adherencia y la continuidad del tratamiento. ¿Ya? Este punto, como les dije, es súper importante porque el éxito no depende netamente o no depende solamente del manejo local que yo voy a tener de este paciente, sino que también depende el plan, el sostenimiento o que este plan se pudiera sostener en el tiempo. A partir de esta evaluación del timers, Dana se planteó objetivos muy concretos. Primero, eliminar las barreras para la cicatrización. Eso significa retirar el tejido desvitalizado y controlar la biopelícula como un objetivo clínico. ¿Ya? Segundo, controlar la carga bacteriana al reducirla, prevenir una nueva progresión de esta infección y disminuir el mal olor. Y tercero, favorecer la reparación tisular, promoviendo la formación del tejido de granulación y posteriormente la epitelización de esta lesión. Estos objetivos muestran que el tratamiento no se centró solamente en controlar la infección, buscó modificar integralmente el ambiente de la herida para que el tejido viable pudiera progresar. La estrategia terapéutica siguió una secuencia ordenada y reproducible en el tiempo. Primero se realizó una limpieza por arrastre mediante una gasa humedecida con suero fisiológico y un arrastre mecánico suave.
Luego se aplicó la solución batch durante 5 minutos antes del debridamiento y el propósito de esto era apoyar la limpieza del lecho, disminuir la carga microbiana y favorecer también el control del mal olor y preparar el tejido desvitalizado para su remoción. Luego se efectuó el debridamiento cortante con pinza y bisturí, de acuerdo con las necesidades que observaba la colega en cada curación. Y este punto es súper relevante porque el debridamiento no fue un acto único que realizó, sino que fue una intervención que fue ajustada de manera progresiva de acuerdo al estado del lecho de la herida. Después del debridamiento se realizó una nueva aplicación de una gasa embebida en batch durante 3 minutos y esta segunda limpieza permitía retirar los restos de tejido, microdetritos y material liberado durante el procedimiento de debridamiento, dejando el lecho mejor preparado antes de colocar algún tipo de apósito. Luego finalmente se aplicó Urgoclina G directamente sobre la herida y este apósito buscaba mantener este debridamiento continuo gracias a sus fibras magnéticas y el retiro traumático entre las curaciones, también apoyando el control antimicrobiano que necesitaba este lecho. Lo interesante de este protocolo de tratamiento, como ustedes pueden fijarse, implementa esta estrategia que comentaba Claudia en su masterclass del CDCD, ¿ya? Donde debemos limpiar, luego debridar y luego volver a limpiar para poder tener una mejor respuesta en el lecho de la herida. Entonces, más que elegir entre limpiar, debridar o qué apósito colocar, este caso muestra que debemos utilizar todas estas acciones en una secuencia que sea coherente y repetirlas de acuerdo a la evolución de la herida. La frecuencia, y ahora vamos a ver cómo, perdón, la frecuencia de las curaciones se ajustó progresivamente durante el tiempo. Los primeros 90 días se realizaron curaciones día por medio. Luego se espaciaron cada 3 días durante 15 días y luego en una frecuencia semanal durante los otros 15 días. Una vez que se cerró la herida, se mantuvieron controles quincenales para vigilar la integridad de la piel. Y acá es algo súper importante que nos podemos fijar en este caso, que el descenso progresivo de la frecuencia de las curaciones refleja la respuesta clínica de la herida y la reducción de las necesidades del manejo en lugar de mantener un esquema fijo de día por medio hasta el final, ¿ya? Entonces, esto es importante que esta frecuencia de curaciones se fue manejando de acuerdo a cómo la herida iba evolucionando y qué es lo que necesitaba esta lesión. Entonces ahora vamos a ver un poco la evolución. Acá durante la primera semana pudimos ver que hubieron cambios tempranos, aunque no hubo reducción relevante en el tamaño de la lesión. Acá lo importante es enfocarse principalmente en que el tejido esfacelado disminuyó su porcentaje, mientras que el tejido de granulación también aumentó su porcentaje. Acá es algo importante que persistía, por supuesto, esta prominencia ósea. Y acá es súper importante transparentar de que en un inicio la respuesta favorable de un lecho de la herida no lo vamos a ver inmediatamente en la reducción de tamaño, sino que vamos a ver en la calidad del lecho de la herida, la disminución del olor, la disminución del exudado, pero no necesariamente disminución de los diámetros de la herida. ¿Ya? Ahí también tenemos que controlar un poco nuestra ansiedad al momento de tratar a nuestros pacientes. Entre la semana 2 y 3 hay una mejoría ya marcada también de la calidad del tejido, un cambio también en los porcentajes de tejido desvitalizado y de tejido granulación en el lecho de la herida. Y acá es súper importante que evidencia que hay una trayectoria que está haciendo su efecto. Ya vemos una mejoría en el lecho de la herida a pesar de no ver una gran reducción a nivel del diámetro. Entre las semanas 5 y 7 podemos ver que hay una reducción ya importante, hay 80% de tejido de granulación, 20% de tejido esfacelado, y acá el hito más relevante es que ya no existe presencia o visibilidad de este tejido óseo, ¿ya? Lo que también disminuye ahí el riesgo de infecciones. En la semana 11 ya había reducido bastante su tamaño y presentaba un 100% de tejido granulatorio. Acá se impresiona una hipergranulación que fue manejada básicamente con la mantención de este apósito antimicrobiano con plata y y lo que nosotros podemos observar es que no hubo un retraso en su evolución a pesar del uso extendido de este apósito antimicrobiano. El apósito antimicrobiano es lo que necesitaba la herida, ¿ya? Para poder avanzar hasta su cicatrización.
Y entre la semana 16 y 18 ya alcanzamos la epitelización completa. Vemos como esta herida está cerrada completamente. Se utilizó Corpitol, que es nuestro ácido graso hiperoxigenado, para favorecer la integridad cutánea. Y durante el seguimiento y el cierre se mantuvo estable, sin recurrencia y sin signos de infección. ¿Ya? Y ahí podemos ver el resumen de cómo podemos ver, y en 4 meses y medio logramos cerrar esta lesión era una lesión bastante difícil, sobre todo por la exposición ósea, por las dimensiones y por también lo que conllevaba a nivel social este paciente. Como conclusiones podemos destacar 4 conclusiones principales. Primero, que un manejo combinado permite optimizar progresivamente el lecho de la herida. Acá no solamente el cambio fue la disminución del tamaño, sino la sustitución progresiva del esfacelo por tejido granulatorio hasta alcanzar finalmente la epitelización. Segundo, la limpieza terapéutica tuvo una función activa acá dentro del tratamiento. La aplicación antes del debridamiento ayudó a preparar el lecho de la herida y a favorecer también la eliminación de este tejido desvitalizado. Y el uso posterior permitió que este material liberado por el debridamiento se pudiera eliminar. ¿Ya? La disminución temprana del olor fue una de las principales características también sobre esta conclusión. El apósito, el apósito no se utilizó simplemente como una cobertura. Urgoclean permitió acompañar el debridamiento entre las curaciones gracias a estas fibras magnéticas que buscaban capturar y retener el esfacelo mediante una interacción física. ¿Ya? Y finalmente, importante que esta lesión o este caso fue cerrado entre las 16 y 18 semanas, que no hubo una recurrencia, no hubo una apertura luego de la herida. Y básicamente acá es súper importante entender que este protocolo de tratamiento ilustra de forma muy clara que un protocolo estructurado que fue reproducido en el tiempo puede contribuir al manejo de esta herida posamputación de alta complejidad como la que tuvo Dania. Con esto finalizo la presentación del caso clínico de Dania Garcés. Agradezco mucho a Dania también por compartir su experiencia con nosotros y permitir que este caso chileno también formara parte de la publicación internacional de la GUNS International, porque también nos permite visibilizar el gran trabajo que las enfermeras y enfermeros de Chile están haciendo para el manejo de las heridas. Así que muchas gracias por su atención y gracias también, Paolo, por la oportunidad. Muchas gracias, Pablo. También muchas gracias a Bárbara por su presentación y a Dania también, que fue parte de este trabajo tremendos casos que demuestran cómo prácticas basadas en evidencia logran buenos resultados cuando tenemos a mano no solamente el tema de los insumos que estamos utilizando, sino cómo aplicamos esa tecnología y esa metodología en nuestros usuarios. Así que muy agradecido a ambos por su trabajo. A continuación, y para ya ir finalizando, Valentina Farfán, de la empresa Urgo Medical, nos presentará la tecnología de fibras magnéticas para favorecer el desbridamiento continuo. Valentina es enfermera de la Universidad de Chile, diplomada en manejo integral de las personas con heridas y cuenta con 6 años de experiencia en el manejo avanzado de heridas en pacientes adultos y pediátricos. Actualmente es especialista clínica de Urgo Medical Chile. Querida Valentina, el espacio es suyo, por favor. Muchas gracias. También agradecer a todos quienes aún siguen conectados. Espero también esa sea una tremenda actividad para ir actualizando conocimientos y hoy tengo el placer de poder comentarles un poquito de cómo funcionan estas fibras desbridantes, también de los apósitos que han mencionado los colegas y que hemos ido ampliamente utilizando también. Para contextualizar un poco respecto también a todo lo que ya mencionó en esta gran masterclass que hizo Claudia, un poco también de la última evidencia de la IWI en el consenso del 2025, donde también nos plantea algo que para mí es muy interesante, porque muchas veces tenemos unos pasos que es de limpiar, desbridar, cierta hora volvemos a limpiar y luego vamos a cubrir, pero este consenso también nos plantea un modelo que hablamos del cuidado óptimo de las heridas, donde le vamos a dar la misma importancia a la limpieza, con qué limpiamos y cómo seleccionamos una buena solución limpiadora, cómo y por qué tenemos que desbridar, que es lo que presentó Claudia en esta masterclass, y también en la selección de apósito. Todo esto tiene que conversar en conjunto para dar un cuidado óptimo de las heridas.
En esta oportunidad yo voy a hacer un poco más de hincapié en los apósitos y que de hecho aquí en este consenso nos dice que debemos buscar apósitos que favorezcan también la limpieza del lecho, que favorezcan este desbridamiento de forma continua. Estuvimos conversando también de los diferentes métodos de desbridamiento que son los que actualmente utilizamos ampliamente, como los geles, ¿cierto? El desbridamiento cortante, pero también revisamos algunas limitaciones que tienen estos métodos, que el desbridamiento cortante termina cuando yo dejo de realizar algún tipo de desbridamiento a través de bisturí, cureta o tijeras cuando estoy realizando el manejo avanzado de herida. Los geles, como la miel, también tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, que nos pueden macerar, o que generan también alguna molestia para el paciente, o los hidrogeles que si la herida ya tiene abundante exudado, estoy aumentando la cantidad de líquido o de humedad en la herida, lo que también favorece el riesgo de infección. El desbridamiento autolítico tradicional depende también del sistema inmune del paciente, porque acuérdense que es nuestro sistema inmune lo que va a activar estas enzimas proteolíticas o de que van a ir degradando también el tejido desvitalizado, y el mecánico no siempre lo podemos realizar en todos los pacientes. Por lo tanto, la idea también es poder revisar qué otros métodos podemos ofrecer de acuerdo también a la última evidencia publicada. Y en este consenso se plantea también un desbridamiento que es el que conocemos como desbridamiento electrostático. ¿Cuál es este tipo de desbridamiento? Es a través de fibras que tienen ciertos apósitos, como la tecnología de los apósitos de Urgo Medical, que tienen carga positiva, donde se van a ir atrapando la carga positiva del esfacelo. La fibrina y el tejido desvitalizado tiene carga positiva y estos apósitos tienen carga negativa, por lo tanto ahí, por eso hablamos de electrostático, como este efecto imán. Es una extracción física que lo generan estas fibras y que vamos a ir revisando. Aquí es un pequeño video sobre cómo van atrapando los diferentes componentes que están presentes en el lecho de la herida, y que recordemos que cuando hablamos de desbridamiento no solamente es del tejido desvitalizado, sino que también vamos a llevarnos todas estas barreras que impiden la cicatrización, como componentes microbianos y no microbianos, ¿cierto? Y cuerpos extraños que también dificultan el avance a la cicatrización. Voy a ir un poquito más allá de cómo funcionan estas fibras, y aquí es donde, como siempre, Urgo Medical también nosotros comprobamos todo lo que estamos realizando en estas tecnologías. La innovación y el desarrollo es constante, y se hizo un ensayo de adhesión fibra-fibrina, donde acá se hizo este experimento donde se quiere probar la capacidad de las distintas fibras de adherirse a componentes proteicos del esfacelo, como les decía, esta fibrina o estos componentes que están desvitalizados, las proteínas desnaturalizadas. Y aquí cómo se planteó hacer este experimento es que se probaron diferentes hidrofibras como carboximetilcelulosa, cierto, alginato, y también las fibras con efecto magnético. Y ¿cómo se hizo esto? Se generó una fibrina simulada en laboratorio, y se pusieron estos diferentes apósitos que ampliamente utilizamos en el día a día en el manejo avanzado de heridas, y se le sometió un peso de 40 milímetros de mercurio por 30 segundos, que simula la presión que uno hace con la pinza o con la mano cuando ponemos el apósito, y se dejó actuar por 24 horas. ¿Y qué es lo que se demostró? ¿Qué implica esto clínicamente? Que las fibras con alta afinidad por la fibrina, que generan estas fibras con efecto magnético, las únicas que fueron capaces de retirarlo fueron en su totalidad estas fibras magnéticas, que es lo que vemos también acá en esta animación. Ahí se parece que... Ahí vemos que las diferentes hidrofibras o la carboximetilcelulosa mantienen este componente que está aglutinado muchas veces en el lecho de la herida, versus las fibras con efecto magnético que lo logran retirar de forma completa. Y esto es lo que ya vemos en el día a día. Muchas veces también vamos viendo que lentamente puede ser que la humedad que genera el alginato o la carboximetilcelulosa puede ir limpiando, pero más bien es este desviamiento autolítico que va a depender también del sistema inmune del paciente. No necesariamente es una propiedad del apósito. Y aquí lo que se comprueba son las fibras magnéticas, cómo tienen esta alta densidad de cargas y que nos va a ayudar a generar un desbridamiento de forma continua. ¿Por qué funciona esto? ¿Cuál es la composición? Si nos vamos a la forma química de estas fibras, todos los componentes donde nosotros utilizamos los apósitos van a tener un grupo que se conoce como un grupo carboxilo o carboxilato también en otros casos, que lo van a presentar. El alginato y la carboximetilcelulosa, como lo pueden ver en las imágenes, contienen estos grupos, por lo tanto
generan eventualmente algún tipo de desviamiento, pero tienen una baja densidad de estas cargas. ¿Qué es lo que hicimos en Urgomedical? Fue lograr generar un importante desarrollo en estos apósitos con estas fibras y poder establecer una alta densidad. Se organizan estas cargas negativas, lo que finalmente significa una mayor concentración de estas cargas, mayor afinidad por las cargas positivas que tiene el tejido desvitalizado y también una mayor propiedad de desbridamiento. Y por eso esta es la química que está detrás de los videos que yo ya les he mostrado, donde se comprueba cómo estas fibras favorecen el desbridamiento. Y respecto a la composición química, ¿por qué funciona? ¿Por qué esto genera un desbridamiento continuo? Estas fibras magnéticas están compuestas por el 70% de ellas son fibras poliabsorbentes. ¿Cómo están? Compuestas por un núcleo de acrilonitrilo que lo que hace es que permita que si es que yo introduzco o pongo el apósito no se me va a perder, no se me va a deshacer. Permite el retiro en una sola pieza. Pero además estas fibras están cubiertas por poliacrilato de amonio. ¿Qué es lo que hace esta cubierta? Es que le otorga esta carga negativa y también en contacto con el exudado, cuando hablamos de un pH ácido además, logran generar, ir cediendo más carga positiva y generan esta microacidificación, lo que hace una mayor afinidad por las cargas, es decir, tienen ya esta carga negativa que va a desbridar, pero además son capaces de ceder ciertas cargas positivas a la fibrina, lo que potencian aún más este desbridamiento continuo. Además, el 30% de la composición de estas fibras son fibras capilares. ¿Qué otorga estas fibras capilares? Una actividad de fibras hidrofóbicas que proporcionan una capilaridad, que por una parte van a generar una absorción totalmente vertical, en disminución de riesgo de dañar la piel perilesional, pasa todo al apósito secundario y además generan en todos estos componentes, en todos los apósitos que tienen las fibras magnéticas, ya un efecto bacteriostático de ir atrapando microorganismos, detritus y también otros cuerpos extraños que puedan estar también presentes en los apósitos. Entonces, y además si a esto le sumamos la plata, como los iones de plata que ya hemos visto en los casos clínicos, el poder bactericida. Pero de base tienen una función hidrofóbica que le da esta capacidad bacteriostática y de atrapar esta carga microbiana. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Que al utilizar apósitos con fibras magnéticas van a ir atrapando y generando un desbridamiento continuo y completo en el lecho de la herida, que es lo que vemos acá. ¿Cómo retiramos este entramado? Muchas veces intentamos sacar con la cureta o con la pinza, pero de acuerdo a las características del espacelo se nos devuelve o el paciente le duele y no queremos generar ningún dolor. Y ahí nos podemos apoyar por apósitos con capacidad desbridante, lo que va a permitir también ir espaciando las curaciones y que eso nos va a ir ayudando. Y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Que luego, al retirar el apósito, todo el espacelo y los diferentes componentes microbianos y no microbianos quedan en el apósito de forma totalmente vertical. ¿Cómo nos comprobamos eso? Que ahí el exudado tiene la misma forma del lecho de la herida, por lo tanto disminuimos el riesgo también de la maceración de los bordes. Para que esto ocurra es porque hay una adhesión electrostática que requiere que la superficie sea el contacto lo más estrecho posible y que además estas fibras al ir en contacto con el exudado se van rompiendo, se van ensanchando, lo que generan una ruptura de la biopelícula o impiden también su formación. ¿Y cómo cumplimos con este concepto de desbridamiento integral que ya nos contó Claudia, que es cómo vamos optimizando la limpieza del lecho de la herida o combinando diferentes métodos de desbridamiento en la misma curación? ¿Cómo lo podemos potenciar también? Es a través del uso de ácido hipoclorito de pH ácido, como es la solución limpiadora BAT, que todos también ahí ya la conocemos y que la hemos utilizado y que vemos cómo esto se potencia. Y lo que está descrito en el consenso, que se genera una protonización, es decir, lo que hace BAT es cargar aún más positivo el lecho de la herida y por lo tanto que al utilizarlo con los apósitos con fibras magnéticas generamos una sinergia. Por eso también vemos este efecto tan positivo cuando utilizamos ambos productos en potenciar el desbridamiento, que aquí lo explica también en un video que dejamos la gasa empapada con BAT y que ahí BAT va a generar una protonización, va cediendo iones positivos y el apósito tiene carga negativa y por lo tanto generamos esta sinergia y vemos que se va limpiando el lecho entre curación y curación, lo que nos permite también cumplir con este principio del desbridamiento integral. ¿Qué vemos en la práctica clínica?
Cuando retiramos los apósitos con fibras magnéticas, muchas veces nos comentan, nos dicen, hola chicos, saben que estoy usando los apósitos, llevo poco tiempo, pero como que me ensuciaron la herida. Y aquí un poco comentarles que no es que la herida esté sucia, sino que acuérdense que tienen esta función de capilaridad y de ir atrapando todo lo que está en la herida, y que al momento de sacarlo generan también esta gelatina o gelificación también, o de todo lo que iba hacia el apósito, y que cuando yo lo saco, acuérdense que esto es un imán, y que cuando yo lo saco, claro, perdí este imán y esto queda en el lecho. Y es por eso es tan importante de generar una limpieza terapéutica con agentes que logren poder retirar todo lo que esté en el lecho de la herida, y que posterior a la limpieza con BATS es como nos vamos a encontrar de esta forma, que ya esto se retira completamente. Así que para quienes estén usando recientemente estos apósitos, no se asusten, no pasa nada, y que por eso es tan importante limpiar y evaluar las lesiones posterior a la limpieza, porque así como nos podemos permitir una buena valoración del lecho de la herida. Y aquí otra fotografía también de cómo van generando este desviamiento totalmente vertical, esta absorción, esta capilaridad, y con poder bacteriostático o bactericidad de acuerdo al apósito que estemos utilizando. Acá también hay un video de un paciente donde aquí se utilizó nuestros apósitos con fibras magnéticas, y vemos cómo va limpiando el lecho de forma continua, y así como también vamos ayudándonos entre curación y curación, y podemos ir complementando diferentes métodos. Cuando hacemos la curación utilizamos BATS, que ya va a favorecer el desbridamiento amplificando diferentes métodos. Utilizamos alguna herramienta cortante si es que las condiciones del paciente y de su herida lo permiten, y luego nos apoyamos con apósitos con capacidad desbridante, cumpliendo totalmente con el concepto de desbridamiento integral continuo. Y esta eficacia también está demostrada en estudios clínicos. Este es el estudio EARTH, que es un estudio clínico randomizado y que es multicéntrico, más de 30 centros en 4 países, perdón, en 3 países, y que aquí, ¿cómo se realizó este estudio? Más de 150 pacientes con úlceras venosas, y que el estándar era que tuvieran el criterio de inclusión, más del 70% del lecho cubierto por tejido desvitalizado. ¿Y qué es lo que se utilizó? Se utilizaron apósitos con fibras magnéticas y también apósitos con hidrofibras, que también son ampliamente utilizados. Se hizo un seguimiento por 6 semanas, y el outcome de desbridamiento era ¿cómo se consideró que había desbridado el apósito a las 6 semanas? Que las heridas tuvieran menos del 30% de tejido desvitalizado, es decir, más del 70% del tejido ya era granulatorio. ¿Qué se comprobó? Que los apósitos con las fibras magnéticas desbridaban incluso más del 50% que los de hidrofibra. La diferencia era estadísticamente significativa, con un P mayor a 0.033. Por lo tanto, aquí hablamos de una gran diferencia, de que en la vida real demostramos lo que ya sabíamos en laboratorio. Y eso es súper importante, porque no todos los in vitro no lo podemos comprobar, y en este caso se hizo un estudio de la vida real y que comprueba la capacidad desbridante y estadísticamente significativa versus también a otros apósitos de hidrofibras, por ejemplo. Recomendaciones para quienes ya están conociendo estos apósitos, o cómo podemos ir potenciando el uso de las fibras con efecto magnético. Siempre ajustarlo al lecho de la herida. Siempre nos comentan, entonces, ¿no puede tocar la piel perilesional? Sí, sí puede tocar la piel perilesional. Siempre sugerimos que sea del tamaño de la herida para favorecer el desbridamiento, porque eso es lo que nos va a ir permitiendo también eliminar barreras para la cicatrización. Por lo tanto, acá hay diferentes tipos de corte que podemos ir utilizando de acuerdo a la herida, para que el apósito se potencie y vaya desbridando entre curación y curación. Importante es que esta tecnología requiere un nivel mínimo de humedad en el lecho para llegar a activarse y poder empezar a desbridar de forma continua, pero no saturarla. Si vemos que los apósitos ya están saturados, requerimos hacer la curación. Ya siempre el exudado va a ser lo que nos va a ir mandando en conjunto con esta tecnología. Por lo tanto, si ya se saturan, ya no va a desbridar y requerimos hacer la curación de nuevo. Entonces eso tenemos que ir midiendo. Ahora, si la herida tiene escaso exudado, podemos aplicar una pequeña cantidad de hidrogel, por ejemplo, para poder activar esta tecnología, y lo vamos a ir viendo cómo va limpiando el lecho entre curación y curación. Ahí se ve la imagen que si ya está saturado, tenemos que repetir la curación. Y recordar que siempre que el esfacelo puede cargarse aún más positivo con la solución limpiadora BATS, una solución de ácido hipocloroso puro de pH 5,5 estabilizado, lo que va a favorecer la protonización y con ello el desbridamiento continuo entre los diferentes apósitos que tienen estas fibras.
¿Qué apósitos de Urgo Medical mantienen estas fibras con efecto magnético? Tenemos aquí, los vamos a ir viendo uno a uno de manera bastante resumida. El primero que les voy a presentar es Urgoglina G, que es un apósito desbridante con capacidad bactericida, que ya lo estuvimos viendo en los diferentes casos que presentaron los colegas, que es un apósito que tiene estas fibras magnéticas, además de una matriz cicatrizante de tecnología lipidocoloide y plata, lo que nos ayuda también a poder utilizarlo en heridas con riesgo de infección, con signos de infección tanto ocultos como clásicos, y que siempre va a ir el criterio clínico cuando lo vayamos evaluando, lo que nos va a ir determinando si es que requerimos seguir utilizando estos apósitos. De la evidencia a la práctica clínica, esto fue resultado en una sola curación. Vemos cómo va este uso conjunto, esta sinergia entre BATS y Urgoglina G va desbridando el lecho, y en conjunto, por supuesto, también con la terapia compresiva en esta úlcera venosa, que nos ayuda también a potenciar el desbridamiento. Otro caso de una quemadura, un paciente con una quemadura de 53 años y que la herida ya tenía 4 semanas de evolución. Se utilizó aquí Urgoglina G por los signos de infección que tenía esta lesión, y que vemos cómo progresivamente va limpiando el lecho hasta una cicatrización completa en las 6 semanas. Incluso Urgoglina G se puede utilizar en pacientes pediátricos de acuerdo a las condiciones de la lesión, y que vemos cómo va delimitando el daño en conjunto con la solución limpiadora BATS, nos potencia este desbridamiento, y al día 14 se delimita, y al día 24 cambiamos de apósito a otro apósito con capacidad desbridante, y que nos da excelentes resultados. Acuérdense que en niños no podemos hacer un desbridamiento cortante, no es una buena práctica, y aquí nos podemos apoyar de estos apósitos que tienen capacidad desbridante de forma atraumática e indolora. Ahora, ¿qué hacemos con heridas que no están infectadas, pero en pacientes con diferentes comorbilidades que mantienen también muchas veces un lecho con espacelo? Tenemos que entender que no todas las heridas que tienen espacelo están infectadas, y aquí nos podemos apoyar de esta tecnología que ha demostrado acelerar la cicatrización incluso en heridas con espacelo, que es la tecnología UrgoStar Plus. La tecnología UrgoStar Plus combina estas fibras desbridantes, pero además le agregamos a la tecnología lipidocoloide octasulfato de sacarosa. ¿Qué ha demostrado el octasulfato de sacarosa? Tiene los niveles más altos de evidencia en acelerar la cicatrización en pacientes con comorbilidades y heridas no infectadas. Por lo tanto, es un apósito que va a ir limpiando el lecho entre curación y curación, en conjunto que va acelerando la cicatrización gracias al octasulfato de sacarosa. ¿Cómo lo vemos en la práctica clínica? Aquí tenemos también un paciente con una lesión posterior a una amputación de una úlcera de pie diabético, ¿cierto? Y que tiene espacelo, pero que ya pasó a la fase, los signos de infección, y que aquí se utilizó BATS, además del desbridamiento cortante, y se potencia también el desbridamiento a través de la tecnología UrgoStar Plus, y que vemos cómo se logra la cicatrización completa de este paciente, acelerando también la cicatrización. Y también tenemos una tecnología que es uno de nuestros últimos lanzamientos, que es UrgoStar Plus Border, que acá también vamos combinando la capacidad desbridante de acelerar la cicatrización, pero en conjunto esto es un apósito multicapa que también nos va a ayudar con la cizalla y fricción, por ejemplo, en lesiones por presión, que es lo que vemos acá, como a través de la presentación inicial también combinamos el uso de BATS y la capacidad también de estas fibras en UrgoStar Plus Border, y que vamos viendo cómo al día ya 35 la lesión está totalmente cicatrizada. Hablamos de una LPP categoría 3 con esfacelo. Por lo tanto, siempre el mensaje va a ser: cuando reducimos los tiempos de cicatrización, evitamos las complicaciones y también generamos un ahorro de costos para la institución. ¿Cómo podemos utilizar estos dos apósitos en diferentes fases? Aquí también les presento un caso de una persona mayor institucionalizada que sufrió una quemadura tipo ABB, que se decidió hacer un manejo ambulatorio y que se utilizó BATS y Urgoclean AG las primeras 3 semanas, y que vemos cómo iba limpiando el lecho de la herida, y ya la semana 3 utilizamos BATS y UrgoStar Plus hasta la cicatrización, que fue la semana 5. Y esto fue muy importante porque se generó un desviamiento totalmente atraumático en una paciente que tenía diferentes factores de riesgo, donde no se quería sacar de la institución para disminuir también el riesgo de delirium y otras complicaciones, y que vemos un excelente resultado con un portafolio también reducido. Y
Por último, pero no menos importantes, es presentarle nuestro apósito bacteriostático con capacidad desbridante que es UrgoClean. Este apósito está destinado para poder utilizarlo en pacientes que no tengan factores de riesgo para una cicatrización tórpida, por ejemplo, pacientes pediátricos, pacientes jóvenes y en heridas que no estén infectadas y que podemos utilizar acá UrgoClean, que es un apósito que nos va a ayudar a desbridar en conjunto con que vamos también a ir promoviendo la cicatrización. UrgoClean cuenta también con estas fibras con efectos magnéticos que van limpiando el lecho entre curación y curación y además de la tecnología lipidocoloide, un apósito bacteriostático que nos ayuda también a limpiar el lecho de forma continua. ¿Cómo lo podemos utilizar? Acá también vemos un caso como en solo 10 días fue limpiando el lecho en una zona que es bastante difícil poder hacer un desbridamiento cortante. Aquí una lesión quirúrgica posterior al drenaje de un absceso axilar, donde nos ayuda esta capacidad bacteriostática del apósito a mantener una carga bacteriana baja, en conjunto con ir desbridando y que vemos también cómo va promoviendo la cicatrización. Por lo tanto, quiero cerrar aquí con unas preguntas que, de acuerdo, en poder ir también reflexionando después de este webinar, donde también repito que estamos muy contentos por la alta convocatoria y que se mantengan también conectados a esta hora, que si el desviamiento electrostático es seguro y rápido y eficaz, ¿qué nos impide incorporarlo precozmente a nuestra práctica clínica? Cuando ya tenemos todas las herramientas, la decisión es nuestra experiencia, nuestro criterio y nuestras decisiones basadas en evidencia pueden marcar la diferencia en el manejo avanzado de heridas. Por lo tanto, ¿cuántas oportunidades de cicatrización podríamos recuperar cuando incorporamos herramientas como las que nos presentó Claudia, que son las del desviamiento integral continuo, si esto fuera una prioridad desde el inicio del tratamiento? Siempre el desviamiento va a marcar la diferencia y con la tecnología de las fibras magnéticas de Urgomedical tenemos también ayuda y constante ahí que podemos ir aplicando en nuestro día a día. Con eso ya voy finalizando. Las fibras magnéticas es una tecnología que desbrida por ti todos los días en cada curación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Tremenda presentación también. Queremos agradecer y felicitar a nuestros ponentes del día de hoy, que han dado maravillosas cantidades de información basada en evidencia, casos clínicos que han desarrollado y representan un gran trabajo desde el punto de vista de todos los profesionales que nos enfrentamos a las heridas, y que haya sido hoy día también una alta convocatoria es una de las cosas que nos tiene muy contentos, siendo ya acá en Chile 20 para las 9 de la noche. Tenemos cerca de 400 participantes todavía conectados, así que también queremos agradecerle a todos ustedes por estar presentes y querer actualizarse. Eso es uno de los elementos más importantes que sentimos que queremos promover dentro de estas instancias como asociación en conjunto con la industria, cosa de tener la posibilidad de que todos lleguemos a la evidencia, a todos lleguemos a entregarle a nuestros pacientes y a nuestros usuarios lo que necesitan. Tuvimos muchas preguntas en el chat. Yo sé que hay muchas que no alcanzamos a responder, sin embargo, el equipo ahí se dedicó a responder a más de ciento y tantas preguntas que habían. Vi como 80 que sí estaban respuestas, así que se les agradece mucho también todo eso. Y ya para ir finalizando con esta última presentación, damos por finalizado nuestro webinar de la Asociación Científica Chilena de Estoma, Heridas y Continencia, CHIEC, junto a Urgo Medical Chile. Agradecemos sinceramente su asistencia y esperamos que esta jornada haya contribuido a actualizar sus conocimientos y entregarles nuevas herramientas para su práctica clínica. Muchas gracias por acompañarnos a todas y todos y que tengan una excelente tarde-noche. Muchas gracias, Pablo. Gracias, chao, chao a todos. Chaito. Vale. Ay, sí, perdón. Solo quería agregar que si alguien tenía alguna duda específica de los insumos que se presentaron hoy día, que nos pueden escribir directo ahí por mensaje directo al Instagram de urgomedical-chile, que habían varias preguntitas que tratamos de responder ahí a toda velocidad, pero si se nos quedó algo ahí en el tintero, nos pueden escribir ahí por DM. Y lo mismo ahí también que puedan conocer a Chie, conocer su página web para los que todavía no son socios, puedan ahí ingresar a sus redes y conocer un poco más de esta asociación. Así que eso, muchas gracias nuevamente a todos. Que estén muy bien.